Muy buenas noches, estimados escritores. Bienvenidos a este evento en homenaje a la poeta Emily Dickinson, este 9 de diciembre del 2020. Les damos la más cordial bienvenida, la revista digital Poetas y Fronteras y la Red de Poetas de Veracruz, agradeciendo a ustedes su gran participación a este maravilloso evento. Nuestra primera invitada, nuestra amiga Patricia de México. Bienvenida, Pati. Pati, no se escucha. Tiene silencio. Pati, bienvenida. Muchas gracias. Agradezco a Ramón Olivares la invitación en esta noche. No soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿Tampoco eres nadie tú? Ya somos dos, pero no lo digas. Ya sabes, luego se percatarían. Terrible ser alguien. Qué público decir tu nombre, cual rana, todo el santo día, para que un tronco se asombre. Poema 37. Corazón, te olvidaremos en esta noche tú y yo. Tú, el calor que te prestaba, yo, la luz que a mí me dio. Cuando le hayas olvidado, dímelo. He de borrar a prisa mis pensamientos y apresura tu labor, no sea que en tu tardanza vuelva a recordarle yo. Selección. De las almas creadas, supe escoger la mía. Cuando parta el espíritu y se apague la vida, y sean hoy y ayer como fuego y ceniza. Acabe de la carne la tragedia mezquina, y hacia la altura vuelvan todos la frente viva, y se rasque la pluma. Yo diré, la chispa y el luminoso átomo, preferí la arcilla. Poema 815. El lujo de entender, el lujo sería de mirarte una sola vez y volverme un epícuro. Cualquiera de tus presencias sirve de futuro alimento. Apenas recuerdo haber muerto de hambre. También surtida estaba el lujo de meditar. El lujo era darme el festín de tu semblante. Otorga suntuosidad. En días habituales, cuya lejana mesa, como la certidumbre recuerda, está puesta una sola migaja, la conciencia de ti. Gracias. Gracias, Pati. Muchas gracias. Y continuamos con nuestro amigo Ángel Valenzuela, también de México. Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Gracias también, Ramón, por permitirnos la participación. Sinceramente, desconozco a Emily Dickinson. Estuve leyendo algunos de sus poemas y veo que en su mayoría son pequeños, son cortos. Y por aquí elijo participar con un poema que vi de ella, que me llamó la atención su título, que se llama, ya por título, Sentí un funeral en mi cerebro. Sentí un funeral en mi cerebro. Los deudos iban y venían, arrastrándose, arrastrándose, hasta que apareció que el sentido se quebraba totalmente. Y cuando todos estuvieron sentados, una liturgia, como un tambor, comenzó a batir, hasta que pensé que mi mente se volvía muda. Y luego los oí levantar el cajón y crujió a través de mi alma con los mismos botines de plomo, de nuevo,
El espacio comenzó a repicar, como si todos los cielos fueran campanas y existir solo una oreja. Y yo, y el silencio, alguna extraña raza naufragada, solitaria, aquí. Y luego un vacío en la razón se quebró. Caí y caí, y di con un mundo en cada zambullida, y terminé sabiendo. Entonces, gracias. Gracias, Eduardo. Y ahora nos acompaña la maestra Silvia. Bienvenida, maestra Silvia. Muchísimas gracias, Ramón. Yo tampoco conozco a esta poetisa o esta poeta, pero por lo poco que yo conozco, que he visto, que he leído un poco de ella, me parece que las palabras que había dicho San Juan de la Cruz se pueden aplicar muy bien a ella. Cuando él decía, Juan de la Cruz decía, canciones del alma en la íntima comunicación. Efectivamente, eran unas canciones del alma, las cosas del sentimiento propio, personal de ella, y la comunicación no era hacia un público externo, hacia el exterior, sino que era consigo misma. Se hablaba a sí misma y decía estas cosas. Una de las cosas que me sorprendieron mucho es que viviendo el siglo XIX, ¿verdad? 1830, en Estados Unidos, 1861 creo, 61 a 63 aproximadamente, se da la Guerra de Secesión. Es decir, todavía hay ese criterio de que los negros son esclavos y deben ser esclavos, y de que las mujeres, por el otro lado, tampoco tienen toda la libertad para poder expresarse. Por el otro lado, hay una religión sumamente que restringía muchísimo a las mujeres. La única fotografía que yo he podido ver de ella es con un vestido negro, completamente cubierto, el cuello, etcétera, ¿no? Luego me parece que hay otra en blanco, en color blanco, pero parece siempre una mujer como si estuviera de luto, ¿no? Completamente de luto. Entonces es una sociedad que a las mujeres pues sí las metían en algún lugar y no podían salir tan fácilmente. Uno de los poemas que yo vi es a través de una edición que hizo la Universidad de Harvard desde 1951 y se hicieron muchas ediciones. Entonces, el número que se señala allí en esos poemas, The Poems of Emily Dickinson, es el 443, pero en otras ediciones me imagino que los modificaron y los cambiaron. Entonces, mientras tanto voy a leer este poema en una traducción que no es la traducción de la edición, pero que la edición del inglés está esta, pero el traductor de verdad que es de otro lado. Dice el poema, dice, pliego mi chal y me ato mi sombrero. Hago con precisión las pequeñas tareas de la vida, como si las menores para mí fueran infinitas. Pongo en el vaso nuevas flores y boto las marchitas. Quito de mi vestido un pétalo que cayó allí. Mido el tiempo que hay hasta las 6. Estoy tan ocupada. No obstante, en algún punto del pasado, cesaron mi existencia y mi latido. No podemos hacernos a un lado, como hombres o mujeres ya completos, cuando el mandado para el que vinimos a la carne está hecho. Puede haber millas de vacío, de la acción más hastiada.
Es punzante trabajo simular para que no descubran lo que somos, la ciencia ni la cirugía, demasiado telescópicos ojos, para, en provecho suyo no nuestro, soportarlos sobre nosotros. Los sobresaltaría ver que temblamos, para que tememos, pero que tememos en el pecho una bomba. Mantengámonos en calma. Por tanto, aunque la vida no nos dé ya un premio, hacemos las labores de la vida con una escrupulosa exactitud para mantener el sentido. Entonces, es un poema bastante, digamos, sencillo. El vocabulario también es un inglés fácil, diríamos, de alguna manera fácil. Pero nos habla de eso, efectivamente. Nos habla de que la vida para ella son los detalles, son los momentos, es el hecho de que ella pueda cuidar su casa, todos los objetos que aparecen en esta exactitud que está buscando, la exactitud también de la poesía, porque como yo no conozco la métrica de inglesa, ella tiene una métrica muy especial y muy rigurosa, que parece que está un poco más cercana a los poemas de la Biblia, algunos de los poemas de la Biblia, ¿no? Entonces, sí, su ritmo en español creo que no se nota con ese sonido que tiene el inglés, que es un poco diferente a las lenguas del español, ¿no? Entonces se han hecho muchísimas traducciones y me sorprendió mucho que, por ejemplo, Rosario Castellanos haya hecho traducciones de ella, también David Huerta, estos grandes poetas lo han hecho, ¿no? Entonces, algo tiene esta poesía que es verdaderamente muy sutil, muy especial, una gran poeta, ¿no? Gracias por el momento, es todo. Gracias, maestra Silvia. Y sí, me gustaría citar un poema que se titula No es que morir nos duela tanto. No es que morir nos duela tanto, es vivir lo que más nos duele. Pero el morir es algo diferente, un algo detrás de la puerta. La costumbre del pájaro de ir al sur. Antes que los hielos lleguen, acepta una mejor latitud. Nosotros somos los pájaros que se quedan, los temblorosos, rondando la puerta del granjero, mendigando su ocasional migaja, hasta que las compasivas nieves convencen a nuestras plumas para ir a casa. Y continuamos con nuestra amiga Luzma, también de México. Luzma, adelante. Buenas noches. Realmente la poeta estadounidense Emily Dickinson, su poesía es una poesía completamente apasionada. Junto a Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. Fue prolífera poeta, nunca publicó. Tiene líneas cortas sus poemas y carecen de título, rimas consonantes imperfectas, una puntuación imperfecta completamente. Muchos de sus poemas se centran en la muerte y la inmortalidad. Los editores alteraban significativamente los originales, pues tenían críticas muy duras. Varios de sus poemas se basan en textos bíblicos, como dice la maestra Silvia, y define su poesía con estas palabras. Dice, si tengo la sensación física de que levantan la tapa de los sesos, sé que eso es poesía. Todos los seres vivientes la atraían, los que tienen alas, pájaros, murciélagos e insectos. También las flores. La más hermosa era la abeja y el abejorro. Al igual que Whitman,
Los fraseos y la filosofía de Emerson son claramente visibles en la poesía de esta gran poeta. Y les leo mi primera participación. Dice: pruebo un licor nunca destilado, en jarras talladas en perla, ni todas las mores de Frankfurt rinden un alcohol semejante. Embriagada de aire estoy disoluta en rocío tambaleante. Por interminables días de verano, saliendo de pasados en azul fundido. Cuando los dueños echen a la abeja ebria de la Adela, cuando las mariposas renuncien a sus tragos, yo viviré y beberé aún más, hasta que los serafines sacudan sus sombreros nevados y los santos a las ventanas corran para ver a la pequeña bebedora ir tambaleante hacia el sol. Segunda poema es y dice: el corazón pide placer primero. Y luego, excusa para el dolor. Y luego, esos pequeños calmantes que atenúan el sufrimiento. Y luego, ir a dormir. Y luego, si debiera ser la voluntad de su inquisidor, la libertad de morir. Gracias. Muchas gracias, Luzma. Y continuamos con nuestra amiga Lucy, también de México. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Luciela Reyes de la Ciudad de México. Y bueno, a mí me tocó, bueno, tengo un poema muy bonito para decir, que es el poema 128. Y dice así: dame el ocaso en una copa, enumérame los frascos de la mañana y dime cuánto hay de rocío. Dime cuán lejos la mañana salta. Dime a qué horas duerme el tejedor que tejió el espacio azul. Escríbeme cuántas notas habrá en el nuevo éxtasis del tordo, entre asombradas ramas. Cuántos caminos recorre la tortuga, cuántas copas de abeja comparte, disoluta el rocío. También, ¿quién puso la base del arco iris? También, ¿quién guía las esferas dóciles por juncos azul flexible? ¿Qué dedos atan las estalactitas que cuenta la plata de la noche para saber si nadie está en deuda? ¿Quién edificó esta casita albana y cerró herméticamente las ventanas que mi espíritu no puede ver? ¿Quién edificó esta casita albana y cerró herméticamente las ventanas? ¿Quién me dejará salir un día de gala con implementos de vuelo de fugaz pomposidad? Esto nos habla mucho del encierro en que vivió Emily Dickinson, que pasó los últimos 15 años de su vida encerrada. Los historiadores no saben de manera cierta la razón del aislamiento. Algunos creen que porque le daba cierta independencia para escribir, mientras que otros sostienen que era porque ella sufría de ansiedad o depresión, igual que su madre. Solo se publicaron entre 7 y 10 poemas mientras estaba en vida y la mayoría fueron anónimos. Y al morir, su hermana menor, Lavinia, fue quien halló en su cuarto todos estos cuadernos con más de 2000 poemas. Y ella no era nada, nunca se casó, nunca tuvo hijos y ni siquiera le gustaba ver a sus amigos. Para comunicarse con la gente, lo hacía a través de cartas, que también escribió más de 1000 cartas, incluso a su hermano que vivía a un lado de ella. Gracias. Gracias, Lucy. Interesante la vida de esa poeta en el confinamiento que tenía en esa época, ¿no? No le gustaba ser sociable. Y regresamos con nuestra amiga Patti. Ramón, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias. Bueno, continuando con el tema también de nuestra poeta. Y estos poemas, pues sí, aluden un poco más lo que es este rasgo solitario, ermitaño, como ya adoptó a partir de los 30 años. Poema 128. Dame el ocaso en una copa. Numérame los frascos de la mañana. Dime cuánto hay de rocío. Dime cuán lejos la mañana salta. Dime a qué hora duerme el tejedor. Tejió el espacio azul. Escríbeme cuántas notas habrá en el nuevo éxtasis del tordo. Entre las asombradas ramas, cuántos caminos recorre la tortuga. Cuántas copas la abeja comparte, absoluta del rocío. También, ¿quién puso la base del arco iris? También, ¿quién guía las esferas dóciles por juncos de azules flexible? ¿Qué dedos atan las estalactitas? ¿Quién cuenta la plata de la noche para saber si nadie está en deuda? ¿Quién edificó esta casita albana y cerró herméticamente las ventanas que mi espíritu no puede ver? ¿Quién me dejará salir un día de gala con implementos de vuelo, fugaz, pomposidad? El siguiente es, en mi flor me he escondido. En mi flor me he escondido para que, si en el pecho me llevases, sin sospecharlo, tú también allí estuviera. Sabrán los demás, solo los ángeles. En mi flor me he escondido, para que, al deslizarme de tu vaso, tú, sin saberlo, sientas casi la soledad que te he dejado. Siguiente. Podría estar más sola sin mi soledad. Podría estar más sola sin mi soledad. Tan habituada estoy a mi destino. Tal vez la otra paz podría interrumpir la oscuridad y llenar el pequeño cuarto, demasiado exiguo en su medida para contener el sacramento de él. No estoy habituada a la esperanza. Podría entrometerse en su dulce ostentación, violar el lugar ordenado para el sufrimiento. Sería más fácil fallecer con la tierra a la vista que conquistar mi azul península, crecer del deleite. Coloquio, perdón. Había muerto yo por la belleza. Me acercaban silencio y soledad cuando dejaron cerca de mi huesa alguno que murió por la verdad. El sualo coloquio que entablamos vecinos en la lúgubre heredad, me dijo y comprendí, somos hermanos, una son la belleza y la verdad. Y así, bajo la noche, tras la piedra, dialogó nuestra diáfana hermandad, hasta que el rostro nos cubrió la hiedra, los hombres borró la eternidad. Poema 37. Corazón. Lo olvidaremos en esta noche tú y yo. Tú, el calor que te prestaba, yo, la luz que a mí me dio. Cuando le hayas olvidado, dime lo que he de borrar a prisa mis pensamientos. Y apresura tu labor, que sea que en tu tardanza vuelva a recordarle yo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Patti. Y damos ahora continuidad a nuestro amigo Luis Hinojosa, que se viene integrando desde Perú. Buenas noches, mi estimado Ramón, Buenas mis noches. queridos amigos, una alegría enorme verlos a través de la pantalla, a la maestra Luzma siempre sonriente, a Ramón siempre elegante, con su atuendo, y a todos los amigos, a Silvia, un abrazo muy afectuoso. Me equivoqué, pensaba que era, como está una hora atrasada México con Perú, dije, he tenido desde las 4 de la tarde tiempo, pero bueno, me equivoqué, ¿no? Y pido disculpas, Ramón, tú sabes que yo siempre estoy a la hora, pero a veces ocurren esas situaciones, ¿no? Bueno, el poema Ensueño es un poema muy
En el caso de Emily es algo de misterio, profundidad, una sensibilidad muy enorme en este poema Ensueño, que dice, para fugarnos de la tierra, un libro es el mejor bajel, y se viaja mejor en el poema que en el más brioso y rápido corcel. Aún el más pobre puede hacerlo, nada por ello ha de pagar. El alma en el transporte de su sueño se nutre solo de silencio y paz. Aquí podemos darnos cuenta que la poeta hace una comparación, una analogía entre lo que es una nave como el bajel, un barco pequeño, ¿no? Y viajar a través de la fantasiosa lectura, ¿no? De la emoción estética de un poema. Incluso la rapidez da con la brillantez del brioso y rápido caballo, ¿no? Corcel. Y ella dice, ¿no? Aún el más pobre puede hacerlo, ¿no? Nada por ello ha de pagar. Qué fácil es para una persona practicar la lectura, ¿no? La poeta Emily nos da a entender aquí en su poema, nos transmite esa emoción que siente una persona cuando lee, ¿no? El alma en el transporte de su sueño se nutre solo de silencio y paz. Yo me imagino a la maestra Luzma leyendo un libro en la soledad de la noche, ¿no? Bajo una luz tenue de un foco, leyendo de repente los poemas de Ramón, los poemas de Silvia, o poemas de los grandes poetas del Perú, de México, del mundo, ¿no? Qué bonito es leer. El siguiente poema se llama La sortija. En mi dedo tenía una sortija, la brisa entre los árboles erraba, el día estaba azul, cálido y bello, y me dormí sobre la hierba fina. Al despertar miré sobresaltada mi mano pura entre la tarde clara. La sortija entre mi dedo ya no estaba. Cuanto poseo ahora en este mundo es un recuerdo de color dorado. Bueno, parece que ahí había un compromiso, ¿no? De repente el aro, la sortija, que es símbolo de repente de una relación, de un compromiso, digo, amatorio, porque dice, la brisa entre los árboles cerraba, el día estaba azul, cálido y bello, y me dormí sobre la hierba fina. Parece que en esa relación, el sentimiento amoroso hacia el ser amado, ¿no? Le hacía soñar sobre la plácida hierba ahí, soñando, ¿no? Pero al despertar miró y estaba sobresaltada, pues, ¿no? Mi mano pura entre la tarde clara, la sortija ya no estaba, de repente ese amor se esfumó, ¿no? Como muchas relaciones tienen a veces unos finales inesperados, pero el amor es una constante. Así lleguemos a tener 80 años, el amor está presente en nuestra vida, porque el amor es lindo. Mirarlo a Ramón y verlo todo simpático ahí con su, ¿no? Bueno, acá en el Perú se le llama chalina, ¿no? Se le llama, es una prenda que cubre el cuello, ¿no? Y verlo en contraste entre su rostro con el color encendido y rojo, y a la maestra, a Montserrat, a Silvia, ¿no? Todo es amor. Y mientras nosotros tengamos amor, tenemos muchos motivos para vivir, porque el amor es bello. Mis hermanos, muchas gracias. Un abrazo cálido para ustedes desde la selva de mi Perú, desde la región Loreto, Iquitos. Gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias por tu participación. Y vamos ahora con nuestro amigo Ángel Valenzuela. Claro que sí. Muchas gracias, Ramón, de nuevo. Bueno, comentabas, encuentro poemas muy cortos entre lo que escribió Emily Dickinson, pero tengo aquí uno que me llamó la atención, a pesar de que solo son 8 líneas.
el título y algunas líneas de aquí me llamaron la atención. Se llama, ya por título, Certidumbre. Yo jamás he visto un yermo, y el mar nunca llegué a ver, pero he visto los ojos de los brezos, y sé lo que las olas deben ser. Con Dios jamás he hablado, ni lo visité en el cielo, pero seguro estoy de a dónde viajo, cual si me hubieran dado el derrotero. Lo que puedo observar en este pensamiento, no soy mucho de analizar los poemas, pero lo que puedo observar es esta parte quizá de la vida de la autora, de la escritora Emily, de su encierro, en donde dice que jamás ha hecho ciertas cosas, que jamás ha visto un yermo y que nunca llegó a ir al mar. Ahorita, bueno, hay una palabra que me llama la atención. De hecho, la voy a buscar aquí. Ya saben que Google hace de milagros. Ahora veo que menciona la palabra por aquí, brezo, un arbusto enano, un arbusto que va creciendo. Es lo que, quizá lo que ella se limitó de ver, pero lo que le permitió a su vez sentir para expresar en poesía esto que llegó a motivarla. Es mi participación por ahorita. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Lo interesante de la poesía es eso, que nosotros podemos transmitir lo que la poeta trata de decirnos. Es una transmisión de ella hacia nosotros para hacernos sentir algo y decir, bueno, me quiso decir esto con sus palabras, quiso decir esto que sintió en ese momento y que lo plasmó en una poesía con pocas líneas y que fueron muy profundas, son muy profundas y dice mucho, ¿no? Bien. Y continuamos con nuestra amiga Silvia Aquino. Muchísimas gracias. Yo estoy en Xochimilco de la Ciudad de México y agradezco mucho a Ramón y a los Poetas Sin Fronteras permitirme que yo diga algunas cosas que no sé, pero que bueno, quisiera algún día saber. Lo que había dicho, me parece que ahorita no recuerdo quién lo había, creo que fue Lucy la que habló de que su hermana Lavinia, fue la que descubrió los poemas que Emily tenía en su casa, en su departamento. Y se habla de 40 volúmenes encuadernados a mano. Es decir, por lo que vi por internet, hay algunos poemas, o más bien todos los poemas están hechos a mano. Ella los escribía y no son papeles, no son hojas completas, sino que eran pedacitos de papel en algún momento dado, en lo que cocinaba, en lo que guardaba las flores, en lo que hacía alguna cosa, ella escribía rápidamente el poema. Me imagino que lo hacía casi automáticamente, porque me impresiona cómo esa poesía es una poesía muy rítmica, ¿verdad? Con un vocabulario sencillo, pero profundo, como también dijo Ramón en un momento dado. En algunos de los textos que estuve yo revisando, ella en un verso, no sé cuál es, pero decía, trabajo en mi prisión y soy huésped de mí misma. Y otra vez volvemos a la misma cuestión de que ella está escribiéndose a sí misma, está hablando consigo misma, ni siquiera con Dios, ni siquiera con nadie, ni con su padre, que parece que era un represor impresionante que le impedía publicar sus poemas. Me sorprende también mucho de que haya estado pues muy cerca de Nueva York, de que está allí el mar y todo, y ella nunca se movió. Es decir, en un barco, ¿cómo se llama? En un tren posiblemente se hubiera hecho, pero ella nunca lo hizo. Ella conocía muchos y había leído a muchos poetas
en algún momento ella habla de que Shakespeare fue su gran inspiración, que parecía que leer a Shakespeare bastaba ya para ser bueno en esta vida, para vivir esta vida, ¿no? Y escritoras, muchas mujeres, habla de Lord Byron, por ejemplo, de esa época, de George Sand, en la traducción al inglés, en Charlotte Brontë, o sea, escritoras de la época aproximadamente, y los leía mucho. Patti nos leyó un pequeño poema que no es el mismo número que yo tengo, pero es el mismo. Sin embargo, la traducción es diferente. Yo lo tengo en el número 260 y empieza así: I'm nobody, I'm nobody. Y la traducción que yo tengo es la siguiente. Dice: soy nadie. ¿Tú quién eres? Soy nadie. ¿Tú quién eres? Ya somos dos entonces. No lo digas. Lo contarían, ¿sabes? Qué tristeza ser alguien. Qué público. Como una rana, decir el propio nombre, junio entero, para una charca admiradora. Entonces, el I'm nobody, inmediatamente me llamó mucho la atención porque esa expresión, esa frase aparece en Homero y todo el mundo lo conoce a partir de la Odisea, porque Odiseo, cuando llega a donde están los cíclopes, ¿verdad? Todos llegan a la cueva del cíclope y entonces el cíclope se da cuenta de que están allí y entonces no los hospeda de buena manera, sino que los va a matar. Y entonces Odiseo, cuando el cíclope le pregunta que cómo se llama, como Odiseo era muy astuto, le decía: soy nadie. Entonces, en el momento en que los hombres, los griegos, dañaron el único ojo del cíclope con hierro, y se quedó absolutamente ciego. Entonces todos los hermanos, otros cíclopes, le preguntaban: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Porque empieza a gritar el cíclope y dice: nadie me ataca. Entonces, si nadie te ataca, ¿para qué estás gritando, no? Entonces allí la astucia era esconderse de una realidad. Odiseo no existía, entonces nadie no existe. Y esta poetisa recoge de allí, creo que es de ese pasaje. Yo me imagino que sí se leyó la Ilíada y la Odisea en inglés, seguramente, no lo sé, pero me impresionó mucho que ella pudiera expresarlo de esa manera y decir que lo que se puede escribir hacia el público, eso puede ser algo terrible, ¿no? Puede ser como una canción de una rana, como una canción de una charca, simple y llanamente. Entonces, lo mejor para ella era ser huésped de sí misma, no para nadie, ¿no? Gracias, era lo que quería decir. Gracias, maestra Silvia. Y tengo que decirles el poema 425, que dice así: buenos días, medianoche, vengo a casa. ¿El día se cansó de mí? ¿Cómo podría yo cansarme de él? La luz del sol era un lugar placentero. Yo quería quedarme, pero el día ya no me quiere. Así que, buenas noches, día. ¿Puedo mirar cuando el poniente se tiñe de rojo? ¿Puedo? Las montañas tienen entonces un aire que estremece el corazón. Tú no eres tan hermosa, medianoche. Yo elegí el día. Gracias. Y bien, ahora continuamos con nuestra amiga Luzma. Bienvenida nuevamente.
Para el genio de su poesía, de esta gran poetisa o poeta, es simplemente inimitable. Podemos establecer otra comparación nuevamente, como lo dije anteriormente, con Whitman, que transformó la poesía norteamericana para siempre. Dickinson estableció un modelo estético al que ningún poeta se ha aproximado. Es un punto final. El nobody, como dice la maestra Silvia, el nobody como emblema de la absolutamente inviolable, el yo mismo incomparable. El siguiente poema que les voy a leer se llama La raja la alondra. Lo que pasa es que los traductores a veces destruyen y no tienen la verdadera esencia de lo que se quiere decir. Y se llama Raja la alondra. Y encontrarás la música bulbo tras bulbo, bañada de plata, apenas entregada a la mañana de estío, guardada para tu oído cuando el laúd sea viejo. Suelta la riada, lo verás patente, borbotón tras borbotón, reservado a ti, experimento escarlata, escéptico. Ahora, ¿dudas de que tu pájaro fuera real? Escrita en 1864. Y termino con este poema. La esperanza es el ser con plumas que anida en el alma y canta una melodía sin palabras y nunca concluye del todo. Y la canción más dulce en ráfagas se oye, que debe estar molesta la tormenta, que logra abatir al pájaro que nos mantiene cálidos. La escuché en la gélida tierra y en el más extraño mar, aunque jamás en los confines pidió una astilla mía. Ella, lo que uno absorbe de la poesía de Dickinsoniana es algo más valioso, es mucho más valioso que un simple método artístico. Es la abundancia del arte en sus letras, en lo que ella palpitaba al escribir. Y ella decía, mucha locura es la mayor sensatez para el ojo avisor. Mucha sensatez, la absoluta locura. La mayoría, en eso, como en un todo, prevalecer, asentid y seréis cuerdos. Objetad y seréis considerados peligrosos rápidamente y serán encadenados. Gracias. Muchas gracias, Luzma. Y continuamos con nuestra amiga Lucy, de México. Sí. Buenas noches de nuevo. Que yo siempre amé. Que yo siempre amé. Te traigo la prueba. Que hasta que amé, nunca viví bastante. Que yo siempre amaré. No te lo discutiré. Que el amor es vida y la vida es mortalidad. Eso, si lo dudas, querido, nada tengo que mostrar, salvo el calvario. Corazón, lo olvidaremos. Esta noche, tú y yo. Tú, el calor que te prestaba. Yo, la luz que me dio. A Emily Dickinson le encantaba la jardinería. En la propiedad de su familia sembró cientos de flores y plantó árboles de todo tipo. Asimismo, cuidaba su invernadero. Por eso no es de extrañar que en varios de sus poemas siempre hiciera referencia a las plantas. Aunque estudió en un seminario solo para mujeres, iba regularmente a la iglesia hasta que cumplió 30 años. Decía que era pagana y que creía en las... Hasta que cumplió 30 años, decía que ella era pagana y creía en la superioridad de la ciencia
por sobre la religión. Aunque nunca se casó, en sus 3 master letters, escritas entre el 1858 y 1862, se infiere que amó a un hombre cuya identidad sigue siendo un misterio. Para algunos estudiosos se trataba de su mentor, su pastor, el editor de un periódico o un estudiante Ambers. Aproximadamente 20 años después, un amigo viudo amigo de su padre le propuso matrimonio, pero se murió al año siguiente sin haber obtenido una respuesta. Emily no viajaba. La única vez que salió de su natal Amherst, Massachusetts, en Estados Unidos, fue para ir a Boston, 12 años antes de su fallecimiento. Murió el 15 de mayo de 1886 y aún hoy se desconoce la verdadera causa de su muerte. Unos dicen que fue por una enfermedad de los riñones, pero estudios más recientes sugieren que se debió a la presión arterial. Inicialmente su lápida fue grabada solamente con o sea, EED, Emily Elizabeth Dickinson, pero después una de sus sobrinas mandó a hacer otra placa con su nombre, su fecha de padecimiento y la frase "call back", devolvió la llamada, que hacía referencia a una novela del mismo nombre del escritor Hugh Conaway, uno de los favoritos de Dickinson, y cuya frase fue lo último que escribió en una carta. Gracias. Gracias, Lucy. Gracias a todos que asistieron a este evento y bueno, hemos descubierto otra poeta más, hemos aprendido de ella y quedan muchos poetas más por descubrir y aprender que la poesía es universal, que la poesía no tiene fronteras y que aprendemos las técnicas con las que escribieron, con técnica y de forma lírica y que mueve las fibras del corazón, mueve los sentimientos, mueve el odio, la alegría, la tristeza, la incertidumbre, la sorpresa, y que nos hace vivir esos pequeños instantes en que fueron creados. Porque la poesía es eso, instantes etéreos, pero no tanto, porque se hacen eternos cuando son llevados al papel, a un libro. Muchas gracias a todos ustedes. La revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas de Veracruz les agradece infinitamente que estemos aquí, unidos en esta ocasión México y Perú. Muchísimas gracias. Hasta pronto.